Buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a esta nueva tertulia de fin de tarde. Como saben, Ligua Expediciones nos gusta asociar los paisajes a historias, a historia de gente, a la historia argentina, a cualquier tema que vincule y nos dé un poco más de contenido en cada viaje para poderlos disfrutar más y sobre todo empezarlos a disfrutar antes de empezar a viajar. Em, Muchas gracias Gerardo Bartolomé, los que estuvieron ya en otras tertulias, nos hizo conocer la historia de Darwin, de Rosas, y ahora vamos a hacer una linda inmersión sobre el personaje de Manuel Belgrano. Esta tertulia, como las otras de Gerardo, además de ser muy interesantes, Gerardo, siempre un placer escucharte. La idea es que vayan juntando las preguntas para el final y que lo dejen hacer toda su exposición completa. Me transmiten a través del chat sus preguntas. Gerardo, un placer estar de nuevo con vos. Muchísimas gracias. Se ve que a nosotros dos nos gustan los fogones, ¿eh? Pues siempre estamos acá al pie del cañón en las tertulias, imaginándonos que estamos de charla mate en mano Claro. y el felicito. Así que, Gerardo, Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto hablar de las cosas que uno conoce, o más o menos, pero bueno. Son temas que son tan profundos que uno nunca los termina de conocer absolutamente. Pero bueno, voy a tratar de hablar de este tema de una manera un poco más conceptual y no a los hechos que son capaz que más conocidos, ¿no? De Belgrano. Pero vamos a tratar de entrar en, en la mente de Belgrano, si eso pudiera, o por lo menos en nuestra interpretación o mi interpretación de lo que pasaba en la mente de Belgrano, para lo cual también hay que entender lo que pasaba en la época. Bueno, cualquier cosa que no se vea bien, me avisan. Ahí estamos. Yo voy a minimizar esto para poder verlo. Bien, bueno, lo primero, vamos a hablar de Belgrano. Acá tengo la imagen del libro de Belgrano, si la cámara me toma, es este que está acá, que es la autobiografía que, que mi editorial, digamos, publicamos hace justamente en el 2020, que eran los 200 años de la muerte de Belgrano. Pero, en definitiva, ¿quién fue Belgrano? A mí siempre, sobre los personajes así tan abarcativos de nuestra historia, me gusta arrancar con lo que sabemos o pensamos que sabemos y las dudas que tenemos, ¿no? ¿Qué fue Belgrano? Si fue, no, fue un abogado, o fue un militar, o fue un político. Vamos a ir tocando esos temas durante esta charla, ¿no? ¿Cuándo hizo su experiencia militar? Ese es un punto interesante a tocar. ¿Cuál fue su papel en la Revolución de Mayo? Y yo diría, no solo en la Revolución de Mayo, sino, yo llamaría la Revolución de Mayo todo el proceso, ¿no? Que va entre el 25 de mayo de 1810 y la independencia, y casi más del 9 de julio de 1816. Porque la real independencia argentina es cuando desaparece, me estoy adelantando a los hechos, pero desaparece el peligro de volver a caer en las manos de España, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el papel de Belgrano en todo ese proceso? ¿Por qué creó la bandera? ¿Sí? Y un tema que se habla, digamos, polémico sobre si Belgrano era republicano o monárquico, ¿sí? Pero yo hago mi propio resumen de Belgrano y diría que, sacando todo lo que puedo sacar de la personalidad de Belgrano, diría, lo más importante fue que él fue el promotor, creador de nuestro nacionalismo barra patriotismo, ¿sí? Eso fue el impulsor de nuestro patriotismo, especialmente en una época donde el país recién, en realidad no existía, ¿no? Bueno, vamos a remontarnos a algo que siempre me gusta hablar sobre el tema de cómo era la persona, ¿no? Porque obviamente en una época donde no había fotos, las imágenes que hay verdaderas de la persona, y yo llamo imagen verdadera el que el pintor lo tenía al personaje adelante y pintaba según lo que estaba viendo, porque todas las demás imágenes son copias de imágenes que ya existen.
Entonces, las imágenes que vemos, estas 4 imágenes que vemos, son las únicas para las que supuestamente, y ahora voy a entrar, Belgrano posó. Y vamos a ir, la de la izquierda. Vamos a ver un poco, después vamos a ver la vida de Belgrano, pero la de la izquierda es un cuadrito muy chiquito que él mandó para la madre cuando él estaba en España. Entonces es un cuadro muy chiquito de cuando él tenía 18 años o 17 años, esa edad aproximadamente. Entonces es bastante detallado, pero es muy chiquito. En teoría esa es el Belgrano joven. De ahí hacemos un salto enorme y vamos hasta 1815. Las 2 imágenes centrales, en realidad las 2 imágenes son una sola, digamos, se cree que las 2 son de un pintor francés que vivía en Inglaterra, François Carbonnier, y que durante su periodo, su estadía en Londres, por una misión diplomática, que después ya la vamos a ver, él se hizo pintar. Y el pintor francés le hizo 2 cuadros, uno de la cara y otro de cuerpo, con cosas con las cuales él se quería ser recordado. Pero claramente ese segundo cuadro, el que vemos de la izquierda a la derecha, veamos si podemos poner el pointer. Esta imagen que se ve acá es claramente una copia de esta. O sea, François Carbonnier hizo esta muy detallada de Belgrano, donde Belgrano nos mira, y en base a esa hizo esta otra de la misma época, porque vemos la cara en exactamente la misma posición, quizás el pelo levemente distinto. No hay certeza absoluta de que sea del mismo pintor, quizás sea de otro copiado de la tercera, pero copiado de la segunda. Pero en definitiva, estas 2 son una sola. O sea que tenemos acá Belgrano de 18, Belgrano de 45, en 1819 un platero, en teoría, hizo una imagen que lo conocía, él a Belgrano, hizo una imagen de Belgrano estaba en vida en ese momento, y Belgrano la refrendó, digamos, se la mandó a Rivadavia, después ya vamos a ver por qué se la mandó a Rivadavia, pero Belgrano en 1819 estaba en campaña en la zona de Córdoba, y este platero vivía en Buenos Aires, que lo conocía mucho, así que es de suponer que en realidad le hizo de memoria. Y además, si miramos bien la cara, no tiene nada que ver con las otras que prometen ser muy detalladas. Así que yo diría que la cuarta, esta que tenemos acá, no es verdaderamente el que haya posado para eso. Así que, lo cual nos deja con un Belgrano adulto de una sola imagen. ¿Sí? Y esto pasa muy comúnmente con todos los próceres o personas conocidas de antes del daguerrotipo, ¿sí? Y me gusta hablé de esto sobre de Rosas, pero hago una mención de alguien de esa época, que es Güemes, que murió joven. De Güemes no tenemos ninguna imagen. La única imagen que hay de Güemes en realidad no es de Güemes, es un bisnieto de Güemes que posó con la ropa de Güemes. O sea que no tenemos idea de cómo es Güemes, como los uruguayos no tienen una idea de cómo era Artigas y tantas otras personas de la historia que no sabemos. Por lo menos de Belgrano, por suerte, en 1815 se hizo pintar y tenemos esa imagen. Bueno, pero vamos con la vida de Belgrano y vamos a, como no estoy hablando de alguien desconocido para todos ustedes, a mí me gusta comparar las cosas de la vida de él con las cosas que estaban pasando en el mundo o en los alrededores del entorno de Belgrano. Entonces, bueno, Belgrano nació en 1770, nació en la ciudad de Buenos Aires, ahora después vamos a hablar un poquito de eso, pero fue a España y la Revolución Francesa mientras él estaba en España. Después volvió y tuvo varios años trabajando en el consulado de comercio, y mientras tanto pasaban las invasiones inglesas, los franceses invadieron España, la Revolución de Mayo, y a partir de ahí, digamos, 1810, Revolución de Mayo, vemos que la vida de Belgrano tiene un montón de puntos que están marcados acá en esta línea de vida, pero son solo 10 años, ¿no? Así que pasaron muchas cosas y Belgrano muere a los 50 años, digamos, joven, podría haber hecho muchas otras cosas en su vida.
vamos a ver el detalle de las cosas que fueron pasando a lo largo de la vida de Belgrano y su verdadero nombre o completo, digamos, porque el otro Manuel Belgrano no es que no sea verdadero, pero es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ese es el nombre completo, nació en 1770, en lo que hoy es la calle Belgrano, en esa época era la calle Santo Domingo. ¿Por qué de Santo Domingo? Porque a pocos metros donde nació Belgrano, estaba, y está todavía, la iglesia de Santo Domingo, en aquel entonces con una sola torre, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Esta es la que hoy tiene las esquirlas de las invasiones inglesas. Esta es la casa de Belgrano, se demolió en 1909. Él era uno de 16 hijos de su padre y su madre. Su padre era un comerciante, Domingo, o Domenico en realidad, pero italiano, Domenico Belgrano Peri, pero estaba hispanolizado a Domingo Belgrano Pérez. Pero él era comerciante, pero tenía la ciudadanía española y era uno de los pocos, digamos, comerciantes que podían hacer comercio. Digamos, recordemos que el comercio era monopólico con España y había hecho una gran fortuna. Su madre era criolla, de la familia Caseros, y la familia tenía una gran fortuna. ¿Sí? Recuerden que le habíamos dicho entonces que eran 16 hermanos o hermanes, tendríamos que decir ahora, porque eran mitad hombres y mitad mujeres, y Belgrano era el octavo. Y bueno, como su padre tenía mucho dinero, a él y a varios de sus hermanos, el padre le pagó sus estudios universitarios, por así decirlo, en España. Así que bastante joven, en 788 o 89, el viaje largo, él dejó su casa y se fue a vivir a España a estudiar leyes. ¿Sí? Mientras tanto, cuando él estaba en España, pasó que su padre tuvo una denuncia por un fraude que hubo en la aduana de Buenos Aires, tuvo un juicio, fue preso, le sacaron todos sus bienes y Belgrano hizo lo que pudo por su padre mientras estaba en España, pero la cosa es que la fortuna familiar se perdió prácticamente entera mientras Belgrano estaba en España. Bien, pero Belgrano, sigámoslo a Belgrano, en España. Entonces Belgrano estudiaba Derecho, estudió alternativamente en Salamanca y Valladolid, pero también trabajó en Madrid. En todos esos años vivió más en Madrid que en Salamanca o en Valladolid, pero lo principal de su estadía en esa época era que ocurrió, mientras tanto, la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa, que podríamos decir que arranca con la toma de la Bastilla en 1789 y que tiene, digamos, su clímax con la muerte de Luis XVI, que es la que estamos viendo acá en 1793, la Revolución Francesa se fue desarrollando como si fuera por capítulos, y todos esos capítulos iban llegando a todas las ciudades de Europa, y los intelectuales, sobre todo los intelectuales, analizaban ese nuevo evento, que era fantástico, digamos, de alguna manera, porque el país más poderoso en aquella época, que era Francia, la monarquía más poderosa, había caído para un gobierno de iguales, o supuestamente iguales. Entonces todos lo miraron con interés. Debo decir que en esa época la mayoría de los países europeos tenían monarquías absolutas, y entonces este experimento los intelectuales lo veían con interés. ¿Y cómo sabemos y tenemos la certeza absoluta de que Belgrano lo veía con interés? Porque él consiguió un permiso del Papa para leer lo que llamaban libros prohibidos. Y algunos de esos libros prohibidos eran El contrato social de Rousseau o El espíritu de las leyes de Montesquieu, que eran libros, digamos, fundacionales de los conceptos principales de la Revolución Francesa y del republicanismo. Así que podemos decir que ahí Belgrano se bañó en conceptos republicanos, ¿sí?
recordemos o digamos de alguna manera que el término republicano quería decir no rey, básicamente, un gobierno del pueblo. Y después, cuando vayamos a hablar un poquito de la independencia de América, ya no solo del virreinato del Río de la Plata, es que había era una doble guerra, ¿no? Era de independencia y también república o monarquía. Así que acá podemos definirlo, recuerdan que pusimos una pregunta de si Belgrano era republicano o monárquico, yo acá diría era republicano, pero después vamos a ver algunas facetas de lo que es el republicanismo. Otra cosa que capturó de alguna manera Belgrano en su estadía en Europa o en España es sífilis, ¿sí? Se enfermó de sífilis, que es una enfermedad que queda latente en el cuerpo, que va y viene, y nunca desaparece realmente, y que va a tener un cierto impacto en su vida, especialmente su vida social, cuando vuelve a Buenos Aires en 1793. Pero volvamos a lo que estaba pasando, entonces quedamos que la Revolución Francesa y su republicanismo estaba poniendo en jaque a todas las monarquías, y especialmente a la española, porque el rey de España era primo del rey de Francia, la familia Borbón. Entonces, las monarquías absolutas se basaban, digamos, en tres columnas. La primera era la religión, porque el rey era rey por derecho divino, o sea, Dios lo había designado. Entonces, un pueblo que era creyente, y la iglesia hacía un gran aporte a que entonces el rey era rey porque Dios lo había querido. Entonces la religión era uno de los grandes soportes de la monarquía. Otro era un un ejército leal al rey era la base de la monarquía, ¿sí? Justamente acá estamos viendo cómo el ejército francés ya no era leal al rey. Pero, y el otro tema es el comercio. El comercio, tener gran control del comercio, y que lo que genere de positivo el comercio vaya a las arcas del rey era fundamental para abastecer de dinero al ejército leal entre comillas, y también a toda la corte y todas esas cosas, esos lujos impúdicos que tenían los reyes de aquella época. En el caso del rey de España todavía había un ítem más, que era que América, en cuanto al comercio, que era que América producía una riqueza fenomenal, y entonces el rey se tenía que garantizar de que esa riqueza, la mayor parte de esa riqueza iba al propio rey o a la monarquía, porque era la base principal de sustento de la monarquía. Con lo cual el comercio era el brazo comercial, valga la redundancia, de la monarquía. Pero con la Revolución Francesa justamente se empezaron a cuestionar esas cosas, y entonces el rey de España, el rey Carlos IV en ese momento, decide fingir o simular que va a hacer algo respecto del comercio, que era uno de los grandes cuestionamientos que había. Entonces crea lo que se llama el Consulado de Comercio, no tiene nada que ver con algo diplomático, era un organismo estatal a funcionar en cada capital de virreinato, y buscan a quién nombrar para ese cargo, y de alguna manera Belgrano dice que él no sabe bien cómo, pero cae en Belgrano el nombramiento de por vida como cónsul de comercio, así que con ese nombramiento se vuelve a Buenos Aires. Quiero hacer una observación más sobre temas de la monarquía, porque tiene que ver con el futuro de Belgrano, que es que a las monarquías no les interesaba el desarrollo económico, porque lo único que les interesaba era tener un ejército que fuera poderoso para mantenerlos en el poder, y no les interesaba para nada la educación del pueblo. De hecho, la educación del pueblo se veía como algo peligroso. Cuanta menos gente educada hubiera, era más fácil de gobernar un país. Sigamos entonces a la siguiente, y lo tenemos ya Belgrano volviendo a Buenos Aires. Ahí tenemos una vista de Buenos Aires, y es así, Buenos Aires tiene una gran cantidad de barcos adelante. Esta es una imagen anterior, esta creo que es de 1750,
Pero la imagen en la época que Belgrano volvió en 1793 no era muy distinto. Acá a la derecha vemos el escudo del consulado. El consulado entonces estaba conformado por un cónsul, que era Manuel Belgrano, recordemos, bastante joven en esa época todavía, y una serie de vocales que eran los comerciantes. Y los comerciantes obviamente no tenían la menor interés de que se llevaran adelante esas ideas innovadoras que tenía Belgrano, ¿sí? Así que, entonces, lo tenemos a Belgrano tratando de imponer algunas de sus ideas, no voy a decir de la Revolución Francesa, pero sí del progreso, de progreso. Y a todos estos vocales que se las bochaban, digamos, para usar una palabra más moderna, permanentemente. Entonces, su trabajo consistía en todos los años hacer un informe sobre propuestas, que eran sistemáticamente bochadas, excepto hubo algunas propuestas sobre hacer escuelas de náutica y de dibujo y de matemática, y algunas de esas sí progresaron durante un tiempo hasta que en 1803 otra vez se cerraron esas escuelas que habían sido creadas por iniciativa del Consulado de Comercio. Así que en definitiva era un trabajo eh, muy frustrante, ¿sí? Nos imaginamos, nos podemos imaginar a Belgrano proponiendo ideas para hacer que la ciudad o el virreinato progresen y que sistemáticamente entre la corona y los comerciantes ibéricos o peninsulares, digamos, aunque en español todos eran españoles, pero llamaban peninsulares a los nacidos en España, se oponían permanentemente a aplicar esas ideas. Así que eso, de alguna manera, con el pasar de los años, pensemos que va desde 1794, cuando volvió, hasta 1806, que va a pasar algo que ahora vamos a hablar, tenemos toda una cantidad de años de Belgrano haciendo informes que no sirven básicamente para nada, y con lo cual él se va enemistando cada vez más con la idea de la monarquía y de España en general. Bien, y dije en 1806, porque en 1806 pasó algo, y justamente tengo un libro al respecto, el primer libro de las invasiones inglesas, mi primer libro de invasiones inglesas, El Tesoro de Buenos Aires, en que la primera invasión inglesa. ¿Y cuál es el papel de Belgrano? Belgrano era capitán de milicias. Milicias sería un ejército no profesionales. Pero Belgrano mismo dice que se había notado nada más que por el tema de tener un uniforme y tener un grado de importancia. Pero cuando llegan las invasiones inglesas, él acude al llamado del fuerte el día del desembarco de la primera invasión y no sabe ni qué hacer. Y lo mismo le pasa a toda la gente. Bueno, los ingleses prácticamente pasearon su entrada a la ciudad de Buenos Aires. No me quiero meter en qué fue exactamente la invasión inglesa porque precisaría varias tertulias para hacerlo, pero Belgrano, por un lado, él y los demás criollos veían con interés la llegada de los ingleses porque lo veían como una manera de sacarse a España, una primera etapa de sacarse a España de encima. De hecho, él escribe cosas muy elogiosas de Beresford, que era el general inglés que genera la primera invasión. Pero, bueno, sabemos la historia que Liniers genera una reconquista de la ciudad de Buenos Aires, y Belgrano, Liniers convoca, sabiendo que está la flota y que están viniendo más refuerzos, convoca a la creación de un ejército en la ciudad de Buenos Aires, porque en ese momento el ejército era muy, muy, muy chico, porque no era una ciudad que estuviera sometida a peligros militares, y se crean varios regimientos, y Belgrano accede como subcomandante del regimiento de patricios, que va a ser muy importante, que acá tenemos un patricio. Y otra cosa que Belgrano era de alguna manera conocido de Liniers, o que Liniers lo adopta, digamos, militarmente, como su edecán. Hoy edecán parece que es el que sería la persona que le lleva el café al presidente, pero edecán, que viene de la palabra francesa aide de camp, o ayudante de campo, los generales o los comandantes tenían uno o varios decanes, que eran los que le ayudaban a traer y llevar la información a los demás generales o los que están pasando en batallas, o ayudarlos en la logística. Entonces,
Belgrano se convirtió en el edecán de Liniers para la segunda invasión inglesa, que estuvo mucho más preparada en la ciudad de Buenos Aires militarmente, la imagen que estamos viendo acá atrás Santo Domingo, así que muy cerca de la casa de Belgrano. Belgrano actúa en la segunda invasión inglesa como edecán. O sea, eso quiere decir que no tiene un gran número de soldados a cargo, nada más que la guardia personal del general Liniers en aquel momento, pero sí está y se sienta en la mesa con Liniers y asiste a todas las decisiones estratégicas y tácticas, así que adquiere una cierta cantidad de conocimientos militares. O los adquirió, o por lo menos los que estaban alrededor de él creyeron que los había adquirido. Ahora después le digo por qué me refiero a eso. Bueno, las invasiones inglesas terminan en 1807, o sea, después de casi un año de idas y vueltas, y lo que deja las invasiones inglesas es regimientos, dos básicamente, regimientos de criollos, y recordemos que ya los criollos, o muchos de los criollos, eran, no voy a decir eran independentistas, sí, vamos a decir, eran independentistas. Entonces ahora había un ejército, el regimiento más grande de la ciudad de Buenos Aires era el regimiento de patricios, y la caballería más grande eran los húsares de Pueyrredón, eran, digamos, manejados por independentistas. En el caso de los patricios era básicamente Saavedra y en menor medida Belgrano, y los húsares por Juan Martín de Pueyrredón. Así que las invasiones inglesas nos dejan una sociedad porteña dividida entre peninsulares y criollos, y los criollos ya con una fuerza militar importante, criolla independiente. Gerardo, acá preguntan, dicen, durante la primera invasión inglesa muchos patriotas firmaron fidelidad al rey de Inglaterra. ¿Belgrano estuvo entre los firmantes? La pregunta es buena. Hubo, según Alexander Gillespie, que era el que llevaba el cuaderno, había 58 firmantes, anglófilos que le decían. El único que sabemos que firmó, era Castelli, que era primo muy cercano de Belgrano. Belgrano, en teoría, según su autobiografía, no la firmó, pero hay, digamos, sospechas de que la habría firmado. Igual, no quiero que piensen que haber firmado eso significaba ser vendepatrias, porque al contrario, en realidad todos los criollos simpatizaban, bueno, no todos, pero los criollos independentistas simpatizaban con los ingleses porque lo veían como una manera de sacarse de encima a España, porque Inglaterra les prometía, o por lo menos los representantes de Inglaterra en Río de la Plata les prometían, que durante las guerras napoleónicas sí precisaban que Buenos Aires dependiera de Inglaterra, pero cuando terminaran les darían la autodeterminación. Entonces lo veían como un periodo corto hasta llegar a la autodeterminación, ¿sí? Entonces, en teoría no lo firmó, no lo sabemos, tengo mis sospechas y no sabemos porque ese cuaderno se perdió, así que de cualquier manera voy a volver sobre el tema cuando Belgrano vaya a Inglaterra en 1815. Pero acá estamos parados, entonces terminó la guerra, terminaron las invasiones inglesas, pero resulta que ocurre otra cosa en España, que es que Francia toma prisionero a la familia real e invade España. Lo estoy simplificando enormemente. Entonces ya no hay más rey en España, el gobierno en teoría, de la mayor parte de la superficie española está bajo mando de José Bonaparte, y las ciudades de España que no están ocupadas por Francia, las ciudades se autodeclaran independientes, y generan sus propias juntas de gobierno, y no reconocen a ese rey José Bonaparte I. Entonces, ¿qué hacer en América? Si América, estando el rey, en teoría, España, América, el virreinato de Río de la Plata y todos los demás virreinatos de América, no dependían de España, sino del rey. Entonces, ¿qué hacer cuando no hay rey, ¿no? Sí había virrey que había sido nombrado y fue nombrado por la Junta de Sevilla. Todo esto generó que los criollos veían una nueva oportunidad, ¿no? Cuando el rey estaba prisionero, y una posibilidad de declararse, no voy a decir independiente, siempre dependiente del rey, pero la idea era declararse no dependiente de Sevilla. Belgrano le escribe, había una persona de esta familia, acá tenemos la familia real,
una representante de la familia, que la tenemos, si no me equivoco, es esta, Joaquina Carlota, estaba casada con el regente de Portugal, que en ese momento estaba en Río de Janeiro. Así que Carlota Joaquina, Belgrano dice, ya que están todos presos, mientras el rey Carlos IV, Fernando VII, porque ahí había una discusión entre ellos mismos, ellos están presos, nosotros podríamos depender de Carlota Joaquina, que él se imaginaba una persona fácil de manejar y así hacer una especie de independencia. Bueno, no anduvo, pero esto es un capítulo de la vida de Belgrano en que mucha gente dice o piensa que entonces él era monárquico porque él quería que Carlota Joaquina fuera la reina del virreinato del Río de la Plata. Pero en realidad era un truco. Siguiendo con el pasar del tiempo, Sevilla cae en manos de Francia y casi Cádiz también está a punto de caer, si bien no terminó cayendo, de manos de Francia. Y entonces, sí, los criollos le hacen mucha más fuerza de que entonces Buenos Aires no tiene por qué depender de Cádiz, porque Buenos Aires no es menos que Cádiz, es un par de Cádiz y se propuso hacer una junta de gobierno. Primero era con el virrey y después los Saavedra, Belgrano y los patricios hicieron una revolución, hubo un cabildo abierto donde se votó y se formó una primera junta compuesta de criollos y ya se depuso definitivamente al virrey. Pero esta, que fue la Revolución de Mayo, en teoría, supuestamente, no era para ser libres e independientes, sino ser dependientes del rey, en este caso de Fernando VII. Entonces, se decía que éramos totalmente leales a Fernando VII y por eso la escarapela de celeste y blanco que resaltaba los colores borbones. O sea, éramos hijos directos en este caso de Carlos IV, y acá está Fernando VII, en esa época príncipe de Asturias, con el celeste y blanco, que eran los colores de los borbones. Entonces se adopta el celeste y blanco de la escarapela, en oposición al amarillo y colorado de la bandera de España, y todo este truquete para simular la independencia se llamaba la máscara de Fernando VII. Voy a acelerar un poco porque si no, no vamos a llegar muy lejos a las 8 de la noche. Bueno, resulta entonces que la Revolución de Mayo era en la ciudad de Buenos Aires, pero hay que llevarla, todo el resto del virreinato tiene que sumarse a todo esto. La junta era nada más que una junta porteña. Entonces se envían las noticias a los gobiernos de las provincias, y obviamente estos gobiernos en general eran todos pro España, digamos, eran gobiernos apuntados por el virrey, y inmediatamente se forman focos antirrevolución, ¿sí? El más cercano sería Montevideo, pero que una ciudad chica no representaba en ese momento un peligro para la revolución en Buenos Aires. Tenemos Asunción, que tampoco se había plegado, Córdoba, que no se había plegado, y acá el Alto Perú, que tenía, digamos, el Alto Perú y su conectado con el virreinato del Perú, ahí había gran cantidad de tropas realistas. El principal peligro era Córdoba, se envía un ejército a Córdoba. En Córdoba estaba Liniers en ese momento, que era, digamos, el militar más famoso de ese momento, que forma rápidamente un ejército de contrarrevolucionario, pero cuando se encuentra con el ejército que venía de Buenos Aires, prácticamente todos se pasan al lado del ejército revolucionario, y Liniers se queda sin soldados, es tomado prisionero y eventualmente es fusilado. Pero entonces ya nos sacamos de encima este peligro acá, los peligros entonces para la Revolución de Mayo, porque nadie creía mucho en esa máscara de Fernando VII, todos lo veían como independentista. Estaba Montevideo no era peligroso de por sí, porque era una ciudad mucho más chica que Buenos Aires, pero era un puerto al cual eventualmente podían llegar ejércitos de España, ahí radicaba el peligro principal. Asunción, que tampoco tenía gran distancia, y no tenía una gran población que pudiera ser realmente peligrosa para la ciudad de Buenos Aires, pero digamos que Asunción, combinado con
con la banda oriental ya sí podía generar algún peligro. El gran peligro era el Alto Perú. Entonces se envía un ejército al norte y se determina también enviar un ejército a Paraguay. Se creía que en Paraguay iba a pasar lo mismo que en Córdoba, que si mandaban un ejército, todos el pueblo, digamos, de Asunción se iba a pasar al ejército independentista o revolucionario, digamos, no deberíamos decir independentista. Entonces se conformó un ejército bastante chico, mal formado. Se le dio a Belgrano, que veían todos en la Junta, veían a Belgrano como era uno de los pocos que tenía experiencia de comando, de estrategia, de táctica. Había estado con Liniers, habían triunfado, habían vencido a los ingleses. Y se lo manda a Belgrano. Pero la verdad es que más o menos lo mandaban con un escarbadiente. Fue Belgrano sumando pequeños regimientos que se le fueron agregando, y el lugar de encuentro donde él trató de conformar este ejército que marcharía hacia Paraguay fue Curuzucuatiá, que en aquella época eran varios caseríos, y él, viendo que toda esta zona mesopotámica es como que nunca había llegado la civilización, por decirlo de alguna manera, como si estaba Buenos Aires, Córdoba, u las otras ciudades del virreinato, nada de eso se veía una sociedad conformada. Entonces, él ejecuta un plan, digamos, que es la creación de la ciudad de Curuzucuatiá, y en ese momento él habla en su autobiografía, dice, Curuzucuatiá queda en Entre Ríos, porque no había las provincias con fronteras tan delimitadas como las hay hoy queda en Corrientes, Curuzucuatiá, y funda la ciudad de Curuzucuatiá con la iglesia, la plaza, que es el lugar donde partía su ejército. Así que lo tenemos en noviembre, no quiero decir mal la fecha, porque creo que hay gente de Curuzucuatiá por acá, pero lo tenemos en noviembre de 1811. Creando en la fundación de Curuzucuatiá. Y su ejército sigue hacia Asunción. Esto es importante porque ahí él va tomando conciencia de lo que es realmente un mando militar. Y avanza esperando, suponiendo, dando por sentado que una vez que llegue a Asunción se le van a abrir todas las puertas. La verdad que desde el punto de vista de logística se pudo organizar muy bien con los casi ningún recurso que tenía. Se pudo organizar bien, y de hecho llegó con un ejército mucho menor al que podía presentar Asunción. Y en la batalla de Paraguarí, lo que él pensaba que se le iban a pasar de bando, Paraguarí o Cerro Porteño, se quedó también Cerro Porteño el lugar porque el comando de Belgrano era en un cerro, los porteños en definitiva. La batalla de Paraguarí, los paraguayos no se pasaron al lado revolucionario. Después podemos pensar por qué no fue, si era por rivalidad con la ciudad de Buenos Aires, que ciertamente la había, pero no porque no hubiera un espíritu independentista, ¿sí? Porque poco tiempo después Paraguay tuvo su propia revolución. Pero probablemente tampoco pensaban que los porteños podían triunfar. Entonces nadie se va a cambiar de bando para ser derrotado y después ser pasado por las armas. De cualquier manera, tuvo una derrota digna, y se tuvo que retroceder y volver a cruzar el Paraná, y volvió a presentar batalla antes de volver al territorio de Corrientes, en la batalla de Tacuarí, donde nuevamente también fue vencido, pero con el comandante realista, digamos paraguayo, porque eran las fuerzas paraguayas, pero realista, llega a un acuerdo de alguna manera de no agresión. Entonces, si bien fue desde el punto de vista militar, hizo una campaña digna, con un ejército mucho más chico que lo que hubiera sido necesario para tomar realmente Paraguay, sí logra cerrar uno de esos caminos peligrosos que tenía la revolución en Buenos Aires. Bien, vuelve a Buenos Aires, nadie lo felicitó mucho, pero al mismo tiempo pasó otra cosa acá en el norte. El ejército del norte tuvo una derrota que se llama el desastre de Huaki, y entonces la derrota de Belgrano pasó como el menos importante de los males, porque ahora
España sí podía llegar directo a Buenos Aires por acá. ¿Sí? Por suerte hubo una revolución en Tacna, lo que ahora es Perú, digamos acá al norte de Arica, y eso hizo que los españoles no pudieran avanzar y aprovechar la victoria en Huaqui. Bueno, Belgrano vuelve a Buenos Aires, que está convulsionado por esta mega derrota. Entonces, un poco también Montevideo seguía siendo un foco de preocupación, y bueno, Montevideo, si bien estaba sitiado, estaba Artigas y otras fuerzas enviadas de Buenos Aires sitiando a Montevideo por tierra, por mar, la verdad, o por río, ¿no? Porque ahí es río todavía. Montevideo se podía abastecer enviando barcos que entraban por el Uruguay y por el Paraná y tomaban ganado. Entonces, una de las ideas era impedir que pudieran tomar el ganado. Y de esa manera, a Belgrano se le da un mando chico, digamos, que era crear una batería en las barrancas del río Paraná para impedir que pasaran los barcos realistas de Montevideo a buscar el ganado, ¿sí? Parecido a lo que va a pasar eventualmente con el combate de San Lorenzo de San Martín, que fue cerca de ahí. Entonces Belgrano parte con una serie de regimientos de artillería desde Buenos Aires, escribió un diario que estuvo perdido y apareció creo que en 1950 más o menos, que es muy interesante, que lo tengo, está incluido en el libro, y él decide, ya lo había visto en las batallas que había comandado en Paraguay, que como ellos estaban llevando la bandera española, porque en teoría era España, y eso generaba mucha confusión, que era bueno, y además era una manera de formar una creencia de que éramos distintos, no estamos peleando por España ni por el rey, o por lo que sea, este es nuestro color. Y entonces decidió crear una bandera. Y entonces, cuando se creó la batería esta que está acá en las barrancas del río Paraná, en la villa de lo que ahora es Rosario, él también enarboló por primera vez la bandera celeste y blanca. Y no digo la bandera argentina, primero porque no existía Argentina, y tampoco porque no sabemos cómo era la bandera. Lo único que sabemos era que era celeste y blanca. Ya vamos a tocar un poquito. Me voy a adelantar a los hechos. Vale que me adelante porque si no va a terminar la tertulia y yo todavía me va a faltar mucho de Belgrano. Pero no sabemos. Acá hay estos cuadros que estamos viendo acá sobre Belgrano, que lleva su bandera al comando que le dieron después en el Ejército del Norte, o sea, después de la batería de Rosario, él es nombrado a cargo del Ejército del Norte. No sabemos qué era la bandera, pero por ejemplo, acá, en el cuadro que aparecía él de cuerpo entero en Inglaterra, tiene una escena de batalla, que es la que vemos acá. Probablemente sea Belgrano, y esta es la bandera que vemos, mitad blanca y mitad celeste. También él dice que él le dio la bandera a San Martín, que ya lo vamos a ver después, que es quien siguió con él, quien siguió después de él en el Ejército del Norte, y que le dijo que siguiera con esa bandera. Y San Martín, su bandera del Ejército de los Andes, era exactamente blanca, celeste y con un escudo en el medio. Hace unos años, muchos años después de las batallas que perdió Belgrano, que ahora vamos a ir más adelante, pero para terminar de hablar de la batalla, de la bandera, aparecieron en una iglesia en Bolivia, detrás de un cuadro, dos banderas. Dos banderas que son esta que se ve acá, blanca, celeste, blanca, y otra justamente opuesta, celeste, blanca y celeste. Se cree que son las banderas del ejército de Belgrano, que para que no cayeran en manos del enemigo fueron escondidas en esta iglesia. Con lo cual, podríamos decir que Belgrano, en ese momento, no es que tenía necesariamente la bandera, un diseño, sino que lo importante eran los colores. Pero vamos a seguir con la historia de Belgrano, porque acá vamos al Belgrano, el mejor momento de Belgrano militar. Fue nombrado, ¿se acuerdan que el desastre de Huaqui? Los españoles ahora sí llaman, los realistas, no diría españoles, más organizados en el Alto Perú, amenazan con avanzar sobre Buenos Aires eventualmente. En primera medida Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba era el plan. Y entonces Belgrano lo primero que decide hacer, que ya venía con esa orden de Buenos Aires, era hacer tierra arrasada, llevarse todo. Entonces lo que se llama el éxodo del pueblo jujeño, dejaron Jujuy, dejaron gran parte de Salta, prácticamente quedó vacía la ciudad, y se fueron retirando. Las instrucciones eran que lo hiciera hasta Córdoba,
Pero en Tucumán lo animaron a que ahí presentara batalla. En esa época no había posibilidad de consultar a Buenos Aires también era medio anárquico en ese momento, así que él tomó la decisión de presentar batalla en Tucumán y triunfó en las afueras de Tucumán, triunfó y entonces empezó, al contrario, a atacar. Y avanzó unos meses más tarde, ya en Salta, su ejército victorioso, volvió a vencer a los realistas, y ya ahí tenía que entrar en la zona más alta del altiplano, se organizó, generó un ejército, le llevó muchos meses, y entró en el altiplano y atacó al ejército realista, pero ahí obtuvo 2 derrotas, Vilcapugio y Ayohuma, que si bien él pudo, no perdió todo, no fue como el desastre de Huaki que pulverizó el ejército, sino que pudo retirarse de una manera bastante ordenada, pero sí el altiplano quedaba definitivamente en manos de España. Cuestionado desde el punto de vista militar y ya apareciendo quien sería el número 1 militar del virreinato del Río de la Plata, que era San Martín. Primero San Martín es nombrado segundo de Belgrano, pero ya cuando llega a San Martín y se encuentran en la posta de Chatasto, se dice, de la posta de Algarrobo en realidad, donde se encontraron, en realidad ya San Martín venía con instrucciones de tomar el mando. Estuvieron unas 2 semanas visitando todo el frente que Belgrano le iba mostrando a San Martín, y así Belgrano deja el ejército del norte, digamos, con 2 victorias y 2 derrotas, pero recordemos que cuando lo tomó, la hipótesis era que los españoles llegaban hasta Buenos Aires, y era final de la independencia del virreinato del Río de la Plata. En cambio, él dejó un frente más o menos estabilizado, en manos de San Martín. Bien, el tiempo sigue pasando, y yo no avanzo tanto. Entonces, estamos en 1814. En 1814, Belgrano llega a Buenos Aires, donde se le hace un juicio por su comportamiento, para ver cómo ha sido su comportamiento militar en las campañas en el Ejército del Norte, y pasa otra cosa. Napoleón libera a la familia real, y eventualmente incluso Napoleón es vencido, y España recupera su independencia. Con lo cual, el peligro era que España, ahora los ejércitos de España quedaban liberados, y pudieran enviar los ejércitos para recuperar el virreinato del Río de la Plata. Entonces, la idea fue enviar a 2 personas a que hablaran con Inglaterra, las personas que conocían a los ingleses, porque habían estado con ellos en las invasiones inglesas, que eran Belgrano y Rivadavia, para tratar de convencer a Inglaterra de que apoyara la independencia del virreinato del Río de la Plata, y de esa manera, en realidad, como Inglaterra era el rey de los mares, y era el que había vencido a Francia, y que le había devuelto la monarquía a España, si Inglaterra apoyaba a Argentina, no iba a haber invasión española. Entonces, cuando llegan Bernardino Rivadavia y Belgrano, además de hacerse pintar cuadros, sus contactos en Inglaterra dicen que ellos, siendo una república, Inglaterra había llevado adelante toda la guerra contra Napoleón, contra una república, la República Francesa, y no podían ahora apoyar a una república, que buscaran de alguna manera simular que era una monarquía, y que de esa manera Inglaterra sí podría evaluar apoyar. Entonces se pusieron a buscar contactos a través de conocidos de a quién podrían invitar a ser rey. El rey de España, Fernando VII, estaba preparando efectivamente una expedición a recuperar el Río de la Plata. Se pusieron con un español, su nombre, discúlpenme, que se me escapa en este momento, pero que era un estafador, y que les hizo perder varios meses, proponiéndoles distintas fórmulas de que le propusieran a Carlos IV, al rey saliente español, Carlos IV, ser rey del virreinato del Río de la Plata, más Chile, más el de Perú, y armar ahí un gran país, y
o si no, era a su hijo, que era hermano de Fernando VII, Francisco de Paula Borbón. Obviamente todo esto no llegó a nada y Belgrano se dio cuenta que esto no lo llevaba a nada y se volvió, sí, quedó Bernardino de Rivadavia. Así que toda esa misión diplomática, Belgrano se vuelve de Inglaterra pensando que si no, por lo menos simulan que es una monarquía, aunque sea una monarquía constitucional, como era la de Inglaterra, una monarquía constitucional. Entonces no tendrían el apoyo de Inglaterra y en cualquier momento España podría desembarcar esos ejércitos que habían vencido a Napoleón. Y así cuando llega, estaba ya conformado el Congreso de Tucumán, que entre otras cosas estaba evaluando la Declaración de Independencia. Y Belgrano fue uno de los expositores y propuso que se le ofreciera la corona del virreinato del Río de la Plata, o de este nuevo país, de las Provincias Unidas del Sur, a un descendiente de Tupac Amaru, que estaba preso, digamos. Entonces le estaba proponiendo, o sea, habría un rey, pero que estaba preso en España, así que era una gran simulación, pero de esa manera calculaba que podía conseguir el apoyo de Inglaterra. Así que, en parte por esto, por este capítulo de la vida de Belgrano, también muchos lo apodan como un monarquista. Pero recordemos que esta era una simulación y que en realidad lo que buscaba era el apoyo de Inglaterra, porque todavía la guerra de independencia no estaba ganada, para nada. La guerra de independencia empezó a ganarse cuando San Martín cruzó los Andes y no solo conquistó Chile, sino que le generó una gran amenaza a Perú, que era donde estaban los poderosos ejércitos realistas, estaban en Perú. Como Chile amenazaba, Chile, San Martín, desde Chile, amenazaba el desembarco en Perú, los ejércitos realistas en el Alto Perú no podían centrarse demasiado en atacar el virreinato del Río de la Plata, porque en cualquier momento aparecía un ejército independentista en las costas de Lima. Así que después del Congreso de la Declaración de Independencia, Belgrano vuelve a ser nombrado al Ejército del Norte. Pero esta vez el Ejército del Norte iba a tener otra estrategia. No iba a tratar de invadir el Alto Perú, sino iba simplemente a soportar la presión que podían hacer los realistas en la zona de Jujuy, digamos. Mientras el verdadero aporte independentista iba a estar por San Martín, luego de invadir Chile en 1817 y consolidarlo con la batalla de Maipú en 1818, después planeaba un desembarque en Perú que se terminó ejecutando en 1820. Entonces, los realistas verdaderamente no estaban presionando con todos sus ejércitos del área de Perú, y el ejército del norte pasó a estar estacionario, ¿sí? Ya ahí sí todos empezaban a ver que la guerra de independencia se ganaría. ¿Por qué? Porque España no estaba en condiciones todavía el rey no estaba en condiciones de mandar ninguna expedición importante a América, y empezaron a aparecer caudillos o jefes locales que, más que preocuparse, ya que tenían mucha gente armada, más que preocuparse en seguir peleando por la independencia, que lo dejaban en manos de San Martín, básicamente, a cómo nos íbamos a gobernar. Y así, para los que apuntaban a un gobierno nacional, una organización nacional, Belgrano, uno de ellos, veían en todos estos caudillos que buscaban gobiernos provinciales, los llamaban los anarquistas. El número uno de los anarquistas era Artigas, ¿sí? Recordemos ahora, pensamos a Artigas como uruguayo. Uruguay no existía, era la banda oriental, era una de los tantos componentes del virreinato de Río de la Plata, y otro es Estanislao López. Y estos pusieron en jaque al gobierno de Buenos Aires. Y entonces, el ejército del norte que tenía Belgrano, que lo teníamos estacionado allá en el norte, empezó a retroceder y se estacionó en Córdoba, por si tenía que actuar en contra de los caudillos, y en el norte-norte realmente quedó una guerra de guerrillas a cargo de Martín de Güemes. Así que la segunda etapa de Belgrano en el ejército del norte
fue más bien estacionaria, expectante e incluso retrocediendo, no porque las fronteras estuvieron retrocediendo, sino porque el ejército que podía llegar a ser usado en contra de los anarquistas, entre comillas. Pero ya lo tenemos a Belgrano. ¿Se acuerdan que Belgrano, habíamos dicho que tenía sífilis? Y había tenido, cada tanto tenía recaídas. Todo el mundo las conocía, las recaídas de Belgrano, y probablemente Belgrano nunca se casó porque ninguna porteña o no porteña estaba muy aceptada casarse con alguien que tenía esa enfermedad, o por lo menos ningún padre porteña la podía dejar. Después voy a volver sobre el mismo tema, pero sus reiteradas enfermedades hicieron ya en el año, entre fines de 1818, ya más de casi 2 años a cargo del Ejército del Norte de manera estática, en 1819 mucho más, ya prácticamente ya no podía montar, tenía una enfermedad que le hacía acumulación de líquidos, y tenía un médico que ya le dio el pronóstico de que no sobreviviría esa enfermedad. A mediados de 1819, él estando en Córdoba, renuncia al comando del Ejército del Norte y viene a Buenos Aires, pero antes de venir a Buenos Aires, y ahora después lo vamos a ver en más detalle, va a Tucumán a conocer a una personita y después vuelve a Buenos Aires, donde llega a principios de 1820, ya muy enfermo. Y después de varios meses su enfermedad progresando, muere, todos sabemos, el 20 de junio de 1820. El 20 de junio de 1820, justamente cuando el día que muere Belgrano, es un día de un caos tremendo, donde Buenos Aires tuvo 3 gobernadores. Se dice que es el día de los 3 gobernadores. Perdón, estoy mirando la hora, son las 8, así que ya justo ya lo estamos matando Belgrano. Así que, entonces, los días posteriores a la muerte no pudo tener un entierro como todos querían que tuviera, porque la ciudad era un caos, la verdad que era un caos. Así que si bien fue enterrado después de algo así como 9 días de muerte, su verdadero, digamos, no voy a decir entierro, pero simulación de entierro fue un año después, donde ya la ciudad estaba un poco más en paz, entre comillas, porque después todavía quedaban bastantes años tumultuosos. Y fue enterrado en la iglesia de Santo Domingo, donde está hoy, pero no exactamente el mismo lugar. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Pero no, ¿se acuerdan que habíamos hablado que tenía sífilis y que por eso probablemente no se hubiera casado con nadie? Sin embargo, él tenía una novia, que era María Josefa Escurra, la hermana que sería la mujer de Juan Manuel de Rosas, y con ella, que el padre de ella no la había dejado casarse con Belgrano, ella se casó con un primo de ella, y este primo, después de la Revolución de Mayo, como era español, se volvió a España, y ella, sin que se supiera mucho, se convirtió en la amante de Belgrano. O sea, Belgrano, en su primer campaña en el norte, en el Ejército del Norte, la tenía a ella de acompañante, y ella quedó embarazada, tuvo un hijo que se simuló que era adoptado por Juan Manuel y la hermana de ella, de María José, que fueron adoptadas por Encarnación de Curra. Este chico, adoptado por el matrimonio Rosas, supo la verdad cuando era adolescente, y este es Pedro Pablo Rosas, y ahí le agregó su nombre Belgrano. También tuvo otra hija, Belgrano, tuvo una amante en 1818, en su periodo otra vez del Ejército del Norte, pero cuando estaba el ejército estático, Dolores Elguero, y tuvo una hija que la llamaron Manuela del Corazón de Jesús. Y esta chica vivió con su madre, y eventualmente vino a Buenos Aires y fue reconocida. Obviamente Belgrano ya estaba muerto. Él, en su testamento, Belgrano dice que no tiene hijos
que puedan heredar, ¿no? Usa una frase así. Pero bueno, Manuela Belgrano fue hija de Belgrano y tuvo descendencia. Y bueno, Pedro Pablo también tuvo descendencia, así que hay descendientes directos de Belgrano de estas dos uniones. Bien, adiós a Belgrano. ¿Dónde está Belgrano? En 1904, acá se inauguró el mausoleo. Belgrano estaba enterrado adentro de la iglesia y en 1904 se hizo este mausoleo, el gobierno de Roca. Fue un gran evento que fue llevado a este mausoleo, que es el que vemos acá, que está hoy en la iglesia de Santo Domingo, muy cerquita de donde él vivía. Y acá todavía se ve, esta es la torre ahora tiene dos torres, pero esta es la torre que tiene las esquirlas, así que es la de las invasiones inglesas. En Rosario está el monumento a la bandera, no está muy claro cuál es el lugar donde se estableció aquella batería, este es en el más probable, y donde está hoy el monumento a Belgrano, y después también hay un monumento donde es difícil reconocerlo a Belgrano, pero es Belgrano, en Plaza de Mayo, exactamente enfrente de la Casa Rosada, enfrente de la puerta principal de la Casa Rosada. Esos son los principales monumentos a Belgrano, hay muchos. Vamos terminando, mientras ustedes van pensando preguntas, repasamos quién fue Belgrano, si fue abogado, militar o político, hoy podríamos decir que fue un poco de cada cosa, cómo hizo su experiencia militar, la hemos visto, cuál fue su papel en la revolución y la independencia, que fue muy, muy, muy importante. Fue uno de los pocos, o quizás de los próceres, el único que estuvo en una posición muy importante durante todo el periodo, que va desde la invasión inglesa, porque para mí la independencia, el primer movimiento independentista arranca con las invasiones inglesas, hasta 1820. Bien, ¿por qué creó la bandera? Y si era republicano o monárquico también, y espero que estén todos de acuerdo, si no, que fue el hacedor o creador de nuestro patriotismo, y colorín colorado, este cuento se habría terminado. Bueno, mucho no se terminó, ahora tenemos que leer tu libro, o tus libros. Lástima Sí. que en el colegio no nos enseñan tan claramente la historia. Acá vayan pensando las preguntas, ahí pueden escanear los libros y agéndense el nombre de él, que después lo pasaremos de todas formas, porque no es el único libro. Muy difícil hacerte preguntas porque fuiste muy claro y cualquier pregunta puede disparar una tertulia. Sí. Pero acá les mando, si querés seguir un poco, vamos a posicionarnos en Curuzú Cuatiá, que Bien. efectivamente festeja su fundación el 16 de noviembre, y desde la estancia San Agustín, que está a orillas de este río que estamos viendo, que es el río Miriñay, están organizando una cabalgata para llevar los caballos desde la estancia hasta Curuzú Cuatiá, y el día de los festejos de la fundación, que fue fundada por Belgrano, desfilar. Anda pasando mientras que vienen más charlas, más como preguntas, y les vamos contando lo que quieran escuchar. Ahí les pasé por el chat una web que es Cultura y Turismo Curuzú, .com.ar, porque no solo pueden ir a hacer la cabalgata. Si querés, Gerardo, anda pasando las fotos, así llegamos hasta el Tratando de final. pasar, discúlpame. Ahí va, No, perdón. Sí. se trabaron. Ahí está, ahí estamos entrando a la estancia y vamos a ver imágenes de los buenos caballos que tiene la estancia, que son todos criollitos. Vamos a elegir nuestro caballo para salir a esta cabalgata de 4 días. Y no sé si estuvieron en desfiles, pero los desfiles para mí son muy sentidos, son muy lindos para verlos desde peatón, digamos, verlos pasar. Yo estuve en el desfile de Güemes, estuve en el desfile de Yapeyú este año para San Martín. Nunca estuve en el desfile de Curuzú, pero sí estamos impulsando esta cabalgata junto a la gente de la estancia, porque tienen un campo muy lindo y van a dormir una noche en un puesto, van a arrimar los caballos a la sociedad rural de Curuzú, van a volver a dormir en la estancia y van a desfilar con el atuendo que defina la estancia. Preguntan si se Ahora que veo, podría hacer perdóname, una... te ¿Cómo? interrumpo, te interrumpo nada más que para hacer una observación, que vemos estas fotos, y
que son exactamente la descripción que hace Belgrano en su autobiografía sobre la zona que él cruza con su ejército cuando hace la campaña a Paraguay. Es exacta, la descripción coincide exactamente con todo esto, claro, porque pasó por, y el lugar entonces se mantiene muy como era en aquella época y lo que describe Belgrano. Así que vemos las dificultades que tiene que tener un ejército que armaba con artillería para pasar por todo ese lugar, ¿no? Sí, tal cual. Seguí pasando que vas a ver algunas muy lindas también. Para mí este tipo de cabalgatas son fantásticas. Ahí ven el Miriñay de nuevo. Esta es una foto del desfile de Yapeyú. Esperamos poder compartir pronto estas mismas imágenes del desfile de Curuzú-Cuatiá. Y el que no quiera desfilar, le recomiendo agarrar la ruta 14, llegar un poco tras los pasos de Belgrano y después de visitar Curuzú, que pudiendo parar en esta estancia que está en la ruta, acá ven cómo es el desarrollo de la cabalgata. Termina siempre con un fogón tan agradable como estamos ahora en el imaginario. Y desde Ujú. Curuzú también les recomiendo Acá ir vemos a... una botella de vino también, ¿no? Vemos ahí Esa una está botella de buena vino. para el horario. Y Se falta. podrá hacer una charla sobre unitarios y federales, un tema muy complicado de nuestra historia. Y bueno, algún día vamos a ver. Yo creo que las tertulias este año ya van llegando a su fin, porque los días son cada vez más largos y la gente está cada vez más lejos del teclado y es la idea. Terminando Ujú. un poco el recorrido por Mesopotamia, si pasan por Curuzú, que es muy lindo. Les recomiendo ir a Concepción del Yacareporá también, que es, ahí hay un museo en lo que era la antigua iglesia, donde se lo ve a un maniquí de Belgrano rezando. Allá tienen toda la historia del tamborcito tacuarí. Y bueno, Ujú. vale la pena recorrer un poco la Mesopotamia y seguir un poquito los pasos de todos estos héroes que fueron hacia el Paraguay y bueno, y todo lo que nos contó Gerardo. Así que bueno, les agradecemos mucho. Si tienen alguna pregunta, estamos acá y si no, nos vamos a descorchar un vinito y seguir en nuestros fogones en cada una de sus casas. Bien, a ver. No, Claro, ahí está la pregunta, veo. la siguiente Acá tertulia, que no la mencioné, para que antes de pasarte la palabra, va a ser sobre polo, porque justo viene el abierto de polo y hay mucha gente que nos gustan los caballos, nos gusta el polo, quizás o verlo, pero tampoco sabemos de la historia del juego y algunas técnicas y algunas cosas. Eso será el miércoles que viene, que sería la última del año. ¿Sí decía Gerardo? no, estaba mirando las preguntas y veía la de unitarios y federales que decía. Esa termina en una bataola, porque esa grita creo que todavía está vigente. Bueno, pero por ahí La de nos federales y animamos para unitarios. marzo, para después de las vacaciones, ¿Por qué no? nos animemos, ¿por qué no? La otra también que quizás repitamos es pasar una tarde en la estancia La Bandada con Gerardo, en un día de campo comiendo asado en las tierras de Rosas, porque ahí sí las tertulias de Rosas, la del año pasado, había generado un poco un tole-tole entre, que fue divertido. Y lo lindo es poder discutir un poco sobre nuestro país, conociendo un poco mejor nuestra historia para poderla razonar mejor y con suerte poder crear la historia futura también eh, con honores, ¿no? Con los laureles que supimos conseguir, que dice nuestro himno. Claro. Bueno, Es verdad, dice, si es verdad antes, que le pagó al doctor con su reloj. claro, sí. Pasa que me apuré, vieron que estaba la imagen ahí del reloj, la puse, a ver si esto no me acuerdo, sí. Pero sí, no le pagó solo con el reloj, le pagó también con el carruaje, porque el doctor estuvo, o sea, en realidad tuvo dos doctores, uno que lo acompañó durante varios meses y a él se le pagó con el reloj y con el reloj era del rey de Inglaterra, era regalado por el rey de Inglaterra. Así que tenía buenos contactos nuestro amigo Belgrano. Pero le regaló también, le pagó con el carruaje. A Belgrano le debían los sueldos de todo el periodo que estuvo en el norte. Que, claro, como no había gobierno, nadie le pagaba. Así que a falta de dinero le pagó con eso. Y después tuvo otro
otro médico que lo asistió durante su periodo en Buenos Aires, que también fue varios meses, y a ese sí no tuvo para pagar. Y ese en teoría le tenía que cobrar a los hermanos de Belgrano, y eso terminó, no voy a decir un juicio, pero estuvo ese tema. El tema del reloj que le pagó con el cual le pagó al primer médico, el reloj, después de dar una vuelta enorme, no, estuvo en el Museo Histórico Nacional y hace unos años lo robaron y desapareció. Así que ese no sabemos dónde está. Lo robaron hace unos años del Museo Histórico Nacional. Esa es la historia del reloj, que viene del rey de Inglaterra. Mirá qué increíble. Así que bueno, Gerardo, mil gracias. Vamos a ver si logramos hacer otro encuentro en vivo y en directo en la estancia, o quien dice en Curuzú. Ya les avisaremos. Recuerden que Ligüe organiza viajes y nos encanta la Argentina y mostrarla bien desde su alma, desde su paisaje. Así que quedamos en contacto. ¿Puede ser un militar argentino intentó quedarse con su dentadura? Acá en Argentina creo que Sí, puede ser todo, ¿no? Todo va. sí, está la foto, sí. Sí, cuando hicieron el traslado, cuando hicieron el mausoleo, se sacó el sarcófago que no estaba blindado, digamos. Entonces el cuerpo estaba totalmente desmejorado, los huesos estaban totalmente caídos. Y fueron trasladados a una vasija, que es la que está puesta ahora en el mausoleo, a diferencia de San Martín, que está el féretro completo. Y dos ministros de gobierno aprovecharon y se quedaron con dientes de Belgrano. Como eso salió a la luz y salió en los diarios, después ellos los devolvieron y dijeron que se lo habían sacado para regalárselos a Bartolomé Mitre, que era el gran expresidente y el gran historiador de la Argentina de ese momento. Pero digamos, fue un gran mega papelón que salió en los diarios. Así que sí, es cierto, se habían robado los dientes de Belgrano. Bueno, buenísimo, Gerardo. Ahora sí, vamos a que las ollas se nos van a quemar todos la comida, o alguien se nos va a tomar nuestro vinito. Les agradezco nuevamente a Gerardo y a todos ustedes por sumarse siempre a las tertulias, y nos mantenemos en contacto. Ya tienen todos los datos de Gerardo y los nuestros, así que quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Lo por la invitación y gracias a todos por haberse conectado. Muchas gracias.